sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. I'm not learning a damn language. I don't have time. Grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre el informe de la ONU de personas desaparecidas en México y el rechazo del Estado mexicano, también sobre la crisis ambiental y el derrame de petróleo en el Golfo, y por último, este pleito entre el Papa y Trump y la guerra de Irán. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. Los mandatarios Pedro Sánchez, Luis Ignacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandu Orsi se reunieron en Barcelona junto con otros representantes progresistas para celebrar la cuarta cumbre en defensa de la democracia. El eje central de la discusión fue cómo enfrentar el avance de la ultraderecha, con énfasis en la defensa de las instituciones democráticas, los derechos sociales y la cooperación internacional. Además, se abordó la situación en Cuba y se hizo un llamado a apoyar en respuesta humanitaria ante la crisis en la isla. Se llevaron a cabo elecciones generales en Perú, en las que Keiko Fujimori quedó al frente del conteo y avanzó hacia la segunda vuelta, mientras el segundo lugar se disputó entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, en medio de una jornada marcada por retrasos logísticos y alta fragmentación política. La vuelta final está prevista para el 7 de junio. Después de 16 años frente al poder en Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán sufrió una derrota histórica frente a Péter Magyar, lo que desató celebraciones multitudinarias en las calles de Budapest. Magyar, ex integrante del Círculo del Poder de Orbán y convertido en su principal crítico, capitalizó el descontento con la corrupción y la deriva autoritaria del gobierno de Orbán. El nuevo primer ministro asumirá su cargo en mayo, una vez que se concluya el nuevo parlamento. Líbano se ha convertido en blanco de los ataques de Israel, una ofensiva dirigida contra Hezbollah en el contexto de una escalada regional más amplia. Los bombardeos han dejado más de 2.000 muertos, cerca de 1 millón de desplazados y una devastación generalizada en Beirut y el sur del país. Ni siquiera el alto al fuego logró detener la crisis, pues fue seguido por nuevos ataques israelíes y denuncias de violaciones a la tregua. Tras el cierre del estrecho de Hormuz, en respuesta a los ataques de Estados Unidos sobre Irán y a la intensificación del conflicto, se han buscado intentos de negociaciones para restablecer la navegación en la zona. La crisis se agravó con la intercepción estadounidense de un carguero iraní y con nuevas amenazas de Washington contra Teherán, lo que volvió a poner en riesgo las conversaciones y reactivó los temores sobre la fragilidad de la economía mundial ante una nueva escalada del precio del petróleo. La misión Artemis II marcó el regreso de una tripulación humana a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972 y llevó a sus astronautas a sobrevolar la cara oculta del satélite, una región nunca antes observada de cerca en una misión tripulada. El viaje duró 9 días y sirvió para probar la nave Orión y preparar futuras misiones para exploración lunar. Muchas gracias porque nos acompañan en este Mextranjeros mensual de abril y quiero empezar contigo, Georgina Serega. Bienvenida nuevamente a este espacio, periodista argentina de Al Jazeera. Cuéntanos qué nota nos traes para el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá. Y yo traigo la cumbre progresista en Barcelona como nota. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, convocó a los líderes de izquierda en una cumbre por la democracia o en defensa de la democracia en Barcelona. Es un momento raro, hay que decirlo, en el mundo, entonces es un poco de alguna forma esperanzador para la izquierda que se reúnan y unan fuerzas. Por parte de América Latina fue el presidente de Brasil, el presidente de Uruguay, el presidente de Colombia y la presidenta de México. Y la idea un poco era, ¿no es cierto?, hablar los temas que en este momento preocupan a la izquierda. Entonces se habló del tema de Venezuela,
se pidió puntualmente en el tema de Venezuela una salida democrática a esta situación que atraviesa el país después de la invasión de Estados Unidos. Se habló de la situación en Cuba y la tensión entre Estados Unidos y Cuba, y se pidió también de alguna forma una salida negociada a través del diálogo entre estos dos países. Ahí fue la presidenta Sheinbaum una de las que más insistió en eso. Pedro Sánchez habló por su parte de Ucrania y Rusia y no dejó de mencionar la invasión rusa en Ucrania. Pero a mí yo me quedo con un comentario que hizo Lula de todo esto, que dijo que la democracia estaba perdiendo credibilidad porque no había sabido responder a los anhelos de la sociedad. Y yo creo que esa es la clave, porque ahí está el problema de muchas de las cosas que estamos viendo hoy. Lula lo sabe, el continente también lo sabe, o al menos los líderes de izquierda, y espero que con eso en mente también se trabaje, ¿no? para atender a los problemas que tiene la sociedad, porque luego vemos que crecen los gobiernos de ultraderecha, pero muchas veces son en respuesta a eso, a esas necesidades no resueltas. Y también Pedro Sánchez hablando mucho sobre el tema de migración, ¿no? Que para España y en general Europa es ahí un asterisco importante. Sí, con la regularización de los migrantes ahora en España. Esa también fue una política de ejemplo para muchos otros países. Bueno, pues, y además la presidenta Claudia Sheinbaum proponiendo a México para que el próximo año se lleve a cabo acá esta cumbre. Creo que se agradece que por lo menos se estén hablando entre los países de izquierda. Muchas gracias, Geo, por traernos esta nota. También nos acompaña el día de hoy Jan Albert Hudsen, de Países Bajos. Bienvenido del Medio 3. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Sí, no, muchas gracias. Traigo la nota todos ya hemos escuchado, de los hechos muy lamentables en Teotihuacán de ayer, donde una persona empezó a atacar a balazos a turistas. Todavía no sabemos exactamente cuál era el móvil, pero con base en de los comentarios que se grabó en videos, parece que era más una especie de incidente como casi estilo estadounidense en términos de tiroteo, pero justo estamos platicando un poquito antes de la grabación que creo que tenemos que analizar un poco el papel que tiene la radicalización online, porque muchos de esos hechos, y obviamente con la reserva de que todavía no sabemos todo de lo que pasó ayer, pero muchos de los hechos así en México, en Estados Unidos, incluso en Países Bajos ha ocurrido un par de veces, ocurren a raíz de radicalización de personas en situación de mucha vulnerabilidad en foros online. Y a lo mejor eso también va a salir en este caso, y después de ser así yo creo que tenemos que abrir el debate al respecto en México. Totalmente, y si a eso le sumas también que este mes hubo este incidente contra un alumno, contra dos de sus profesoras, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esta radicalización, en ese caso de los hombres en contra de las mujeres, pero este alumno se sabe que estaba muy cercano a ciertos foros en internet, ¿no? Totalmente, y también el incidente que pasó en la FES Zacatlán hace unos meses, donde un muchacho atacó a una alumna y creo que también a su pareja y a varios otros, que se relacionaba mucho con los foros online incel, que es una subcultura online de radicalización de la masculinidad. Y son situaciones peligrosas, la verdad, porque ha habido ya varios incidentes muy graves en varios países de mucha violencia. Entonces sí es algo que vamos a tener que vigilar y analizar. Seguramente, habla mucho de esta sociedad. También nos acompaña en esta ocasión Mathieu Trullier, periodista francés de Le Monde. Bienvenido, Mathieu. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Yo les traigo una tribuna firmada por más de 50 periodistas francófonos que son corresponsales en Medio Oriente y que deploran en esa tribuna la cobertura de las guerras emprendidas por Israel y Estados Unidos en la región. Sobre todo se quejan de cómo las redacciones en París de prácticamente todos los medios en Francia distorsionan la realidad o más bien tienen una cobertura muy desbalanceada del conflicto. Es decir, que ellos estando en el terreno, haciendo historias, arriesgando el pellejo para contar una verdad,
ven sus reportajes, su trabajo opacado por opinólogos que llegan a las redacciones en París con una visión muy sesgada y muy pro bloque Israel-Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado en un uso semántico, ¿no? De que cuando se trata de un ataque de Hezbollah, ya se trata de un asesinato; cuando se trata de un bombardeo israelí, se trata de que gente murió; de que cuando, justo cuando es Hezbollah, se trata de un ataque; cuando se trata de un bombardeo, se trata de un golpe preventivo; se trata de la expulsión de personas en Líbano, sobre todo, y en Gaza. Se habla de evacuación casi humanitaria, ¿no? Entonces, justo están hablando de que estamos viendo una guerra totalmente asimétrica, viendo los poderes en presencia, con una cobertura totalmente asimétrica también, ¿no? Con los medios, al menos franceses, que retoman mucho la información de Estados Unidos y de Israel de manera muy acrítica, cuando toman toda la información de Hamas, y esto con mucha cautela. Entonces abonan, digamos, a esa asimetría de una guerra que pues en los hechos se ve que hay pues dos estados agresores que son las superpotencias mundiales contra pues sí grupos armados, pero también mucha población civil, y una cobertura tanto semántica como en los espacios, en los tiempos dedicados, muy desbalanceada. Entonces me hace muy interesante que la gente en el terreno se vea tan desconectada de sus redacciones en París, diciendo, pero a ver, o sea, yo estoy viendo y en realidad mi trabajo lo vas a pasar en un reportaje de 2 minutos y luego vas a dar 15 minutos de entrevista al embajador de Israel, que te va a contar una realidad alterna. Pero entonces hay una batalla por la narrativa ahí que está muy cargada del lado de los agresores. Entonces me hace interesante que los periodistas que están en el terreno hagan este tipo de unión para decir, oigan, o sea, si nos envían allá o si nosotros trabajamos ahí, pues tómenos en cuenta más que estas personas que tienen sus agendas, etcétera, ¿no? Entonces, para volver a dar el lugar del periodismo en una guerra cuyas víctimas incluyen más de 200 periodistas hasta el momento. La verdad, muy interesante que los mismos periodistas, como dices, sean quienes están empujando, y también hemos visto cómo ha caído, no solo en Europa o en Francia, sino en los medios internacionales, la cobertura, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Y eso no quiere decir que no sigan pasando cosas allá. Claro, ha sido opacada y ahora todo es Irán y como decía Jan hace rato, por eventos muy locos, ¿no? De una cumbre de negociación en la que pues está Estados Unidos y Pakistán, pero no está Irán, por ejemplo. Y ahí le da mucha cobertura a esto sin necesariamente ver en el terreno qué está pasando, ¿no? Entonces, pues sí, volver a dar el lugar de los periodistas, sobre todo en conflictos que pues mueven agendas tan complejas como estas, pues confiar en las personas profesionales que están ahí para informar a la población, más que opinólogos que van de programa de televisión en programa de televisión en París, ¿no? Totalmente, la gente en territorio, ¿no? Que tiene una visión muy distinta, por lo menos a lo que se lee en los medios. También nos acompaña en esta ocasión Sandra Weiss, bienvenida, periodista independiente alemana. Mucho gusto tenerte acá, porque además estás recién desempacada de Cuba y de eso va tu nota del día de hoy. Exacto, es un tema que la verdad tiene mucha continuidad con lo que dijo Mathieu, porque Cuba también es uno de esos temas donde hay muchos opinólogos y poca gente que está en el lugar. Entonces yo tuve la suerte de poder viajar y ver en el terreno cómo están las cosas. Y hay un par de cosas que me llamaron mucho la atención. El primero es que no importa con quién hablara, con gente que se identificara de revolucionarios de toda la vida o de opositores o de gente común de la calle, todo el mundo dije, esta cosa ya no da, tiene que cambiar. Esa fue la frase que más he escuchado en ese viaje de todo el mundo, esto tiene que cambiar. Entonces hay una expectativa muy grande, hay un acotamiento del modelo como ha estado mal funcionando en esos últimos 60 años y hay una expectativa que eso va a cambiar y tiene que cambiar, ¿no? Eso es muy interesante, o sea, estamos en esa situación. El segundo es que pues, lo que leemos es la escasez en Cuba, pues no hay luz, no está el problema del bloqueo del petróleo de parte de los Estados Unidos.
Eso sí es cierto, eso existe, pero hay un otro lado, una otra realidad, que los cubanos son buenísimos en inventar. Y ahorita eso de que ya no hay electricidad, eso ha llevado a un boom de las energías solares. Yo estuve ahí haciendo esa nota y hay un montón de chinos vendiendo paneles solares, instalando, y cubanos también, que hay muchos negocios vía Panamá, vía otros canales que llegan los paneles. Y hay una instalación en todos lados de la energía solar de la gente que se pueda permitir un sistema solar, ¿no? Eso tienes que tener más o menos entre $2.500 y $7.000 para instalar ese sistema. Pero porque hay muchos cubanos que tienen gente afuera, hay mucha gente que se lo puede permitir, que tienen pequeños negocios. Eso es un boom increíble. O sea, yo he visto hasta kioscos que tienen arriba paneles solares para que puedan vender helados y refrescos fríos, ¿no? Y el otro tema es que hay una escasez, pero hay una escasez en todo lo que es el sistema estatal, todo lo que es controlado por el Estado. Las bodegas donde daban antes la comida subvencionada están vacías, no hay literalmente nada. Y igual hay un problema con las medicinas en los hospitales. Pero hay unas tiendas privadas particulares y también del Estado, porque el Estado está en ese negocio, más que nada los militares, eso es el tercer tema, que están llenos. O sea, yo he visto agua Perrier, he visto salsas de tomates, he visto limoncello, todo esto lo consigues en Cuba, lo puedes comprar si tienes dinero y poder de compra para comprártelo. Está, todo eso está. Es una sociedad, y por el otro lado hay gente que está viviendo la basura. Más que nada ya los jubilados, que la jubilación no alcanza para nada. Yo los he visto pues en una fila para un pan subvencionado de ese tamaño, 1 por día que les dan, ¿no? O sea, es una sociedad como con un abismo social inmenso. O sea, y eso es el fracaso del socialismo cubano. O sea, justamente ellos iban por otro lado, por otra idea, pero este sistema ya no funciona y todo el mundo lo está vivenciando. O sea, se separa mucho entre una parte de la población que sí puede y la otra que no puede. Y el tercero, el tema que yo creo que no está analizado lo suficientemente es que hay un poder detrás del trono en Cuba, que es un poder sumamente opaco, que son los militares ligados a la familia de los Castro, controlando casi la mitad de la economía de Cuba. Todo, están en el import-export, están en el retail, en comercio retail, están en la infraestructura, en la energía. Todo eso va por un conglomerado que se llama GAESA y ese conglomerado no rinde cuenta a nadie. Entonces, ellos están invirtiendo el dinero en lo que les parece, lo están mal invirtiendo porque lo han invertido en hoteles de lujo justo antes de la pandemia. Esos hoteles están ahorita cerrados, no generan ingresos. O sea, es realmente una muy mala administración y un núcleo capitalista muy opaco dentro de un sistema socialista. Hay como poderes paralelos. Está el partido, pero los que realmente deciden y tienen la plata son los militares. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de Cuba, de la soberanía de Cuba y todas estas frases que escuchamos también en la cumbre de la izquierda. Si tú hablas de la soberanía, ¿hablas de la soberanía de una élite o hablas de la soberanía de la gente que está sufriendo y quiero que cambie? Entonces, esas son las cosas que yo he observado en Cuba. Muchas gracias. Qué poderoso poder tener, pues sí, una narración desde ahí, como bien mencionas, y poner todos estos asteriscos como el poder de los militares, que muy poco se escucha en otros espacios. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar con el informe que lanzó la ONU sobre personas desaparecidas en México y que hubo un importante rechazo por el gobierno mexicano. No se vaya, regresamos en Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y me gustaría, Mathieu, que nos ayudes hablando un poco sobre el panorama de, más bien, en qué contexto se da este informe de la ONU de personas desaparecidas en un país donde el registro oficial dice 133,000 personas desaparecidas. Sí, es un comité de la ONU que se creó hace 20 años y que empezó a trabajar en México desde el 2012, que ha llevado a cabo un trabajo muy meticuloso en México y a petición de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que es una organización no gubernamental basada en París, analizó
el hecho de poder activar un artículo de la Convención sobre Desaparición Forzada, que es el artículo 34, que permite llevar el caso de un país ante la Asamblea General de la ONU. El informe tan polémico que se publicó a principios de abril prácticamente es una justificación de por qué activar este artículo, pero incluye otra parte que es el hecho de señalar que en México se comete desaparición forzada de manera sistemática, generalizada, y lo cual representa crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y ahí fue el punto de tensión con el gobierno mexicano. Estas dos cosas. Uno, llevar el caso ante la ONU diciendo que en México se cometen crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano reconoce una crisis de desaparición, pero desaparición forzada se supone que es cuando hay un agente del Estado involucrado en la desaparición. El Estado mexicano, no el gobierno, sino el Estado, porque esto lleva desde el sexenio de Peña Nieto. Yo recuerdo cuando recién entré a cubrir en México, periodístico, ya existía esa tensión entre el comité y el gobierno de Peña Nieto, porque el gobierno de Peña Nieto decía, no, aquí no hay desaparición forzada. Hay algunas, pero no es así. Lo que hay son desapariciones. Hay gente que desaparece, pero yo, Estado, entendiéndose como yo gobierno, no mando desaparecer gente. Y ese mismo malentendido es el que permanece hasta la fecha. El gobierno de Sheinbaum, cuando se publica el informe, dice, no, a ver, ¿qué dices? O sea, yo, Claudia Sheinbaum y mi gente, no mandamos desaparecer a nadie. Y ahí se arma el conato de bronca, de que, no, es que entonces es poco riguroso, etc. Pero lo que subyace ahí es un debate de derecho que creo que es muy interesante, que es un debate que está metiendo la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es, no, a ver, ya estamos en otra realidad. O sea, la desaparición forzada como se perpetraba en los años 70, que se sigue perpetrando en muchos lados, incluyendo en México, ¿no? Pero la de que el Estado mandaba desaparecer militantes comunistas, etcétera, ya se transformó. Ahora hay un poder mucho más diluido entre crimen organizado, autoridades estatales, autoridades municipales, militares, y hay una convivencia ahí que hace que en esta crisis de desapariciones de 133,000 ahora, hay una parte no determinada porque el Estado no las separa, que fue desaparecida por agentes primero del Estado, por policías, etcétera, que los entregan después a grupos criminales, o por grupos criminales que actúan en los territorios con la aquiescencia del Estado. Y ahí está el meollo del asunto, que es que tú tienes a grupos criminales que tienen el poder de facto en zonas que operan de la mano con el alcalde, con el director de la policía municipal, con el director de la policía estatal, con el militar a cargo, etcétera. Y entonces esto hace que el Estado, no el gobierno, sino el Estado, está dando su aquiescencia a que se desaparezcan personas. Por ende, en México se puede hablar de muchas desapariciones forzadas. No hay una cifra porque no está desglosado así, pero, y por tanto, se trata de un crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. Y acá la reacción del gobierno fue muy epidérmica, de que no, eso está muy mal, etcétera, porque en realidad están casi entendiendo, y fue un poco el tratamiento mediático que se le ha dado. Entonces hay una razón ahí de una narrativa de que, es que tú, gobierno, estás desapareciendo a personas, entonces tú cometes crímenes de lesa humanidad. Y ellos, o sea, para un gobierno eso es terrible, es muy mala imagen, y menos que te lleven ante la ONU a decir, es que este gobierno está desapareciendo gente y está cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y ahí se armó el pleito muy fuerte, el reclamo del gobierno hacia el comité, acusándole de esto, de justo de tergiversar los conceptos para acusarlo de algo que no hace. Y el comité desde ese tiempo y las organizaciones que han acompañado el proceso dicen, no, a ver, es que tú estás malentendiendo, tú estás diciendo que el comité dice que tu gobierno de Claudia Sheinbaum estás desapareciendo gente, y no es cierto, no es lo que dices. Toda esa parte más técnica de involucramiento de agentes del Estado con actores que desaparecen, etcétera. Jan, incluso, ¿no?, en el tema que más tú traes mucho en México, periodistas desaparecidos, ¿no?, donde el Estado tiene la mano metida. Así es, o sea, México es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos a nivel mundial, van más de 30. También es el único país en el mundo
donde periodistas desaparecen con regularidad. Aproximadamente un periodista desaparece cada 18 meses. En todos los otros países eso solo pasa en un periodo de guerra civil o de cierta represión política. Entonces también se refleja en la violencia contra periodistas. Y Mateo señaló algunas cosas muy importantes. Yo creo que el gobierno mexicano se clava mucho en una definición muy anticuada de desaparición forzada para tener que liberarse de un aspecto que también es muy legítimo, que es la responsabilidad sobre la seguridad de los ciudadanos en su propio territorio. Decir que yo Estado, no desaparezco a personas directamente, no quiere decir que como Estado no tienes la responsabilidad de hacer todo lo posible para prevenir que personas terceras lo hagan. Claro. Entonces, cuando veo la discusión, yo creo que desde un punto de vista jurídico es muy interesante. Desde el punto de vista de las víctimas es horrible, es absolutamente terrible, porque lo que ven es que el Estado mexicano está fingiendo que no está pasando lo que ellos viven en carne propia. Por eso es tan importante que el alto comisionado de los derechos humanos, Volker Türk, anunció una visita a México para mantener la dinámica de la discusión. Yo creo que por eso él decidió venir. Y se tiene que seguir teniendo esta discusión. E incluso yo creo que para las Naciones Unidas podríamos ver si hay posibilidad de quizás actualizar la definición de lo que es desaparición forzada, porque como bien señala Mathieu, lo que estamos viendo en México no realmente cumple en términos absolutos con la definición que existe, pero sí cumple con el espíritu de lo que nosotros consideramos desaparición forzada. O sea, a final de cuentas, más de 130,000 personas, y esos son los que ha reconocido el Estado. Sí. La cifra negra es mucho más alta. No, incluso las morgues, además de un montón de personas que son cadáveres, que el Estado no ha tenido la capacidad de identificarles, ¿no? Que originan como... Sí, yo creo, justo también para seguir esa idea, yo creo que acá la clave está en el rol del Estado. ¿Qué está haciendo el Estado para atender esta crisis? Y yo creo que ahí Claudia Sheinbaum se equivoca cuando dice esto no tiene que ver con la 4T, ¿no? Porque ella señala que este informe tiene que ver más con periodos antes de que ellos llegaran al gobierno. Y en realidad, pues miles de desaparecidos desaparecieron ya en los 7 años y medio que llevamos de gobiernos de Morena. Pero además, para mí, yo voy a traer a la mesa dos puntos que México se comprometió con la ONU y que al final no acabó de cumplir completamente. Para atender esta crisis de desaparecidos, el gobierno de López Obrador se comprometió tanto a abrir el Centro Nacional de Identificación Humana como el Banco Nacional de Datos Forenses. Y esto es clave justo para lo que decías, para poder identificar esos 75,000 restos humanos que hay sin identidad hoy. Entonces, el banco nunca nació realmente, o al menos se quedó como una estrategia dentro de la FGR que no se extendió a las fiscalías de los estados, que muchas veces son quienes manejan los restos humanos o los datos forenses de estos restos humanos. Y por el otro lado, el Centro Nacional de Identificación Humana, pues vimos que se abrió, le dieron una sede, parecía que iba a haber una estrategia realmente para atenderla. El gobernador entonces de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, había dado un edificio en Morelos para que estuviera ahí, acabó cerrando eso y hoy está operando con pocos recursos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, esos compromisos que habían hecho y que no llegaron a cumplir, yo creo que son también una especie de muestra de qué está haciendo el gobierno para atender esta crisis. Y en realidad qué falta, ¿no? Y al final pues uno piensa en las víctimas, en las familias de buscadores, en los buscadores, y dice, ¿es suficiente esto del Estado? Pues yo creo que debería dejar como la retórica belicista en contra de la ONU y ponerse realmente a atender este tema. Sandra, y además, un poco con lo que dice Geo, quienes están buscando en este país son las familias, ¿no? O sea, históricamente desde hace años, y es lo que decía Jan, a quienes ahorita se les está diciendo como que eso no sucede en su país.
Lo que pasa con las familias es que se sienten traicionados por este gobierno y por la 4T. No sé si ustedes se acuerdan que fue una de las promesas de AMLO justamente de encargarse de las víctimas, de resolver el caso de Ayotzinapa y pues de resolver ese tema de la desaparición. No lo ha hecho. Hubo unos foros entre la elección de AMLO y antes de que asumiera el poder, foros con la sociedad civil donde se hablaba de esos problemas. Yo fui a uno de esos foros, me tocó con Loretta Ortiz, la magistrada, hoy magistrada. No sé si se acuerda de todo lo que se habló ahí. Fueron, la verdad, muy duros esos foros, porque toda la frustración, todo el dolor estaba ahí frente a un Estado o un nuevo gobierno y toda la esperanza puesta en ellos. Y pues lo primero que hace AMLO es, la verdad, su pacto con los militares, la militarización de la seguridad y olvidarse las víctimas y nunca las quiso recibir. Entonces, ahí hay una deuda política que yo creo que es muy incómoda para Claudia Sheinbaum, pues de tantas herencias malditas que tiene del gobierno anterior. Eso es una de las herencias. Es muy incómodo hacer frente a esto, ¿no? Creo que eso explica un poco también la reacción política que no sabe manejar bien, pero creo que al mismo tiempo, pues, eso muestra un padrón que viene desde los años 60 y que continuó en la democracia mexicana, que aquí no hay Estado de Derecho. O sea, es un fracaso. Tenemos la impunidad del 93% y la tenemos también en las desapariciones. Entonces, México no ha logrado consolidar un Estado de Derecho. Y eso es una tarea que se ha empezado un poco después de Ayotzinapa. Hubo pues reformas propuestas por la sociedad civil. Peña Nieto estaba mucho bajo presión también internacional para avanzar en ese tema. Hubo reformas y lo primero que hace AMLO es cortar la idea del fiscal autónomo y pone su amigo, que sabemos lo que hizo en la fiscalía. Entonces, pues ahorita después hay una elección de jueces, que los jueces muchas veces fueron garantes y ayudaron en situaciones de desaparición, de resolver o de sacar gente vía la vía del amparo. El amparo pues ya tampoco es una vía. Entonces, ahorita se hubo una contrarreforma en esos últimos 7 años que va en la dirección opuesta de consolidar un Estado de Derecho. Y eso creo que es un tema de fondo que está detrás de esa historia y que vamos a ver cómo se habla entre Volker Türk y Claudia Sheinbaum y si ella está dispuesta a avanzar, como que frenar un poco esa contrarreforma y avanzar otra vez en la restablección del Estado de Derecho. Nos tenemos que ir a corte, pero antes de irnos a mí sí me gustaría decir que esas 133,000 personas tienen 133,000 familias, ¿no?, que están buscando a sus personas desaparecidas. Entonces sí creo que es un tema muy álgido que se tendría que tomar en serio y esto no es una cuestión política de existen o no existen. Ahí hay 133,000 familias que están buscando a alguien que ya no está. Entonces creo que, como bien mencionaban, pues, se tiene que tomar mucho más en serio este tema entre todos los temas de seguridad que tenemos en nuestro país. Nos vamos a un corte, pero regresando vamos a hablar impunidad y corrupción, ahora sobre el derrame de Pemex en el Golfo, pero también sobre todo lo que esto significa con nuestra dependencia de los hidrocarburos. Regresamos en Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y me gustaría empezar contigo, Sandra, sobre este tema del derrame petrolero en el Golfo de México, que empieza en febrero y realmente es hasta ahora en abril cuando Pemex acepta que es un derrame que ellos mismos tenían, ¿no? O sea, hubo muchas excusas, la gente se daba cuenta que estaba sucediendo esto y me gustaría ya después que ampliemos, ¿no?, a lo que esto significa con una presidenta como Claudia Sheinbaum, que está mucho más involucrada en los temas medioambientales, apostando también por los hidrocarburos. Ya, Pemex es un tema complejo para México porque por lo simbólico que significa, pero si tú ves las cifras de Pemex son desastrosas. Todo el mundo en México piensa que Pemex lleva dinero a las arcas del Estado. No es así. Si tú hablas con México Evalúa, Pemex cuesta creo que 230 pesos a cada mexicano. Lo tienen que subsidiar a Pemex.
porque está tan endeudado, el servicio de la deuda es tan alto que el Estado tuvo que asumirlo, porque la calificación crediticia de México es menor, entonces pues es más barato sacar crédito el gobierno mexicano que Pemex como empresa, ¿no? O sea, eso ya te muestra de una empresa petrolera en graves dificultades que se está, digamos, sosteniendo y salvando por nostalgia, diría yo, por nostalgia, por también pues algunos intereses políticos, porque por Pemex se maneja mucho dinero. También financiamiento de campañas, se manejan muchos votos, entonces, pero son razones no económicas y no son razones no ecológicas, todo lo que tiene que ver con Pemex. Y todo este tipo de problemas en la refinería de Dos Bocas, de pues la contaminación que vimos ahorita, son temas por eso sensibles para el gobierno y creo que la tensión es muy grande entre todos los que son defensores del medio ambiente y el gobierno de la 4T. Y aunque Claudia Sheinbaum dicen que es ambientalista, que yo no lo veo mucho en las políticas, porque la verdad el presupuesto que ha recortado a medio ambiente es brutal. Nada más aquí una pequeña anécdota. Yo estuve cubriendo la COP30 ahorita en Brasil el año pasado. China llegó con más o menos 1,000 personas en la delegación. México llegó con Alicia Bárcena y su secretaria. Eso fue la delegación mexicana. O sea, nada más para que veas la prioridad. Y fue por razones presupuestarias. Entonces, no le dan realmente mucho interés. Y el tema ambiental se sacrifica siempre mucho. También los gobiernos de izquierda siempre lo han sacrificado, porque no hay realmente una idea de una transición energética, con excepción tal vez de Gustavo Petro en Colombia, donde sí realmente he visto el discurso, he visto algunas acciones, que es muy difícil, porque el lobby del petrolero es fuertísimo a nivel mundial. Pero la izquierda, creo que una de las fallas que ha tenido es que no tiene una visión de transición energética, que no tiene una visión ecológica, que no tiene una visión post-desarrollo capitalista. Creo que la izquierda está todavía atrasado en el siglo pasado, en esa idea socialista de lucha de clases, y no se han modernizado. Y también lo veo en México. Y luego hablemos, quien se anime, ¿no?, a lo del fracking, que también ya Claudia Sheinbaum pues se echó para atrás, digamos. Yo creo que la presidenta está entre el fuego y la pared, porque sus credenciales ambientalistas le dan la obligación moral de desarrollar una política ambientalista, pero al mismo tiempo es la cabeza del Partido Morena, y el Partido Morena tiene como uno de sus puntos principales la soberanía energética. Y yo creo que uno de los problemas en México es que nunca se había contemplado la soberanía energética como algo independiente de los hidrocarburos. Entonces, se ha invertido toda la credibilidad, todo el capital político, ¿no?, en Pemex, pero Pemex va hacia menos de 1 millón de barriles por día y va a pasar muy pronto, probablemente los siguientes 2 o 3 años. Y justo lo que comentas, Ana, creo que es muy importante, ¿no? O sea, una política de transición energética se puede vender al público como partido de izquierda como una política industrial. De hecho, el país que más lo está haciendo en este momento es China. O sea, invirtió brutalmente en la producción de paneles solares, en la transición energética. En algún momento el Partido Comunista China dijo, ¿sabes qué? A partir de este momento no solo lo vamos a hacer como cuestión de medio ambiente, pero también para limitar nuestra dependencia de por ejemplo, del Medio Oriente. La guerra de Irán, que también vamos a abordar, probablemente está acelerando ese proceso, pero también dijo, si nosotros vamos a invertir en esto como producción industrial, entonces vamos a poder dominar el mercado internacional de paneles solares, de baterías, de coches eléctricos. México no lo tiene contemplado como una política industrial y por tanto creo que se queda atrás. Y eso sin mencionar el hecho de que como en México nunca hay realmente políticas transaccionales, porque no hay reelección, entonces no realmente hay esa incentiva. Una política de transición energética es muy compleja y dura décadas. Entonces, para ningún político en este momento existe la incentiva en México de desarrollarlo como tal. Y como resultado, pues seguimos tratando de salvar a una empresa paraestatal que es básicamente ya insalvable, que es Pemex, ¿no? Que es más chatarra que la planta que compraron en ese sentido. Yo recuerdo mis inicios como reportero en México, una cita en el Club de Industriales, creo, organizada por Pemex en el sexenio de Peña Nieto, la gran revolución energética de México. Entonces yo fui pensando, transición energética, etc. Creo que era en el 2014.
Y no, llegando puros empresarios tejanos y el fracking. El fracking es lo de hoy, van a ver, esa es la gran maravilla, etc. Esto era durante el sexenio de Peña Nieto, que sí estuvo tentado también, pero que sufrió una resistencia muy fuerte de las comunidades y ambientalistas y también de Morena. Claudia Sheinbaum, en una de ellas, ¿no?, de las voces muy críticas hacia esa tecnología que se sabe no es sustentable, que es horrible y que utiliza mucha agua, contamina los suelos, etc. Se corta la imagen. 12 años después, Pemex está prácticamente en quiebra, el gobierno ya le falta liquidez, efectivamente importa mucho gas de Estados Unidos, entonces tiene un problema de abastecimiento, y Claudia Sheinbaum cambia su discurso, que ya finalmente, bueno, el fracking le vamos a dar entrada, pero con un comité que va a vigilar, etc. El problema que se une con el tema del derrame de petróleo que se dio de febrero a marzo, es que Pemex miente. Pemex se la pasa mintiendo sobre el desastre ecológico que está provocando en muchos lados. Y hay un comité, en el caso del derrame creo que fue particularmente un náufrago tremendo, porque Sheinbaum creó una comisión interinstitucional, ¿no? Hubo como 4 secretarios de Estado, Pemex, etcétera, que durante un mes mintieron a todo el mundo a sabiendas de que existía información, se inventaron barcos fantasmas, se inventaron chapopoteras, etcétera, para finalmente reconocer lo que habían dicho las organizaciones desde semanas antes, que el derrame venía de un oleoducto que se había tronado o algo así, y que entonces el derrame era culpa de Pemex, ¿no? Entonces ahora Sheinbaum dice, no, vamos a hacer fracking, pero fracking sustentable, con un grupo de expertos que van a ser los mismos de ese mismo comité, que van a vigilar que se haga bien. Y primero, no hay forma de hacerlo bien, entre comillas, y segundo, es muy difícil de creer en una administración de Pemex que se la pasa mintiendo. Cuando se incendia Dos Bocas, dicen que no es nada, que no es su culpa, cuando es una refinería que se inauguró hace 2 años. No debería de haber incendios, primero en refinerías, pero menos 2 incendios en unas semanas, ¿no? En la refinería de Tula, hay otros derrames en Dos Bocas, o sea, están pasando muchas cosas, y lo que hace Pemex siempre es o mentir o atenuar mucho lo que está sucediendo. Entonces, es muy difícil de creer que en el caso del fracking vaya a ser un fracking sustentable, bonito, que no vaya a causar problemas en las comunidades, cuando pues no es posible. Y luego, volviendo al tema de soberanía energética, es muy paradójico, porque como México, no hay empresa mexicana que tenga la tecnología, pues van a ser empresas tejanas, etcétera. Y el anuncio se dio justo, bueno, Pemex ya lo había anunciado a principios del sexenio, pero el anuncio formal de Sheinbaum se hace saliendo de la junta con el director de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? Entonces ya se ve venir por dónde va a ir la dinámica del fracking, si es que se hace, ¿no? Entonces, pues sí, no, interés económico antes que nada, y lo ambiental ahí, la verdad, es un mero pretexto de decir que va a ser sustentable, ¿no? Me gustaría cerrar contigo, Geo. Sí, y luego es una traición, ¿no?, de Claudia Sheinbaum, porque ella en campaña dijo específicamente que no iba a haber fracking. Entonces hay grupos que yo creo que se sienten un poco traicionados, sobre todo los grupos defensores del medio ambiente. Hay instituciones del gobierno federal que todavía les gusta operar en la opacidad. Una de ellas es Pemex, otra es la Sedena. Como periodistas, cuando pedimos información a esas instituciones, normalmente suelen evadir esa comunicación, no les gusta dar información. Es muy difícil seguir su versión de lo que pasa de puertas adentro. Nosotros incluso con Matthew participamos hace ya varios años sobre una investigación, los Pandora Papers, y pudimos revelar en ese entonces una serie de consorcios que ganan mucho dinero alrededor de Pemex. Entonces, todo eso solo lo conocemos gracias a filtraciones y no porque sean ellos transparentes con la información. Y yo creo que del otro lado, la otra cara de la moneda, por decirlo, es qué está pasando con los ambientalistas en este país. Y solo para sumar el dato, recientemente se publicó el informe de la organización SEMDA,
que ellos hacen un seguimiento sobre qué pasa con los ambientalistas en México. Y hay un dato muy curioso para mí, que fue que de todas las agresiones que registraron en 2025, el agresor más importante, el que más cometió agresiones, fue el Estado, fueron las autoridades, y luego las empresas, y luego recién el crimen organizado, que un poco siempre se piensa que el crimen organizado es quien agrede más a los defensores. Y en este caso yo creo que ahí hay que poner el ojo, porque son las autoridades quienes más agreden a los ambientalistas en México. El día de ayer asesinaron a un ambientalista. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a volver con, ahora sí, la guerra de Irán, el Papa, Donald Trump y mucha información que todavía tenemos en esta mesa. Regresamos. Regresamos a Extranjeros y me gustaría soltarles el tema a ustedes porque tenemos poquito tiempo. Jan Albert, el Papa versus Trump. Ay, sí, es un tema interesante que nunca pensé que lo íbamos a abordar. El gobierno de Donald Trump, de un lado, está diciendo que el Papa no se debe meter en asuntos políticos internos de Estados Unidos, que el vicepresidente J.D. Vance, que dice ser católico, tengo mis dudas sobre sus credenciales católicas, pero dice ser católico, y que dice que el Papa solo debe dar dichos sobre la moralidad y no sobre la política, mientras al mismo tiempo el gobierno de Trump está tratando de utilizar la Iglesia Católica para justificar una política a través de la supuesta doctrina de la guerra justa, que es un tema teológico de que creo que nadie en el gobierno de Trump está intelectualmente capaz de realmente explicar este tema. Entonces lo que estamos viendo allá es pues un cinismo total, un gobierno que está metido en una guerra de la cual no puede salir, de que saben que no pueden salir. Entonces están buscando desesperadamente a formas de justificar una política completamente fracasada, y yo creo que por primera vez en mucho tiempo se han topado con una persona que no pueden intimidar, que no pueden sobregritar, que es el Papa, porque el Papa ha sido bastante, o sea, ¿estás o no estás a favor del Vaticano? El Papa ha sido muy consistente desde el principio, todos sus dichos han seguido la línea histórica de la Iglesia Católica acerca de la guerra. Paz. Y él también ha dicho, yo no voy a entrar en debate. Y el Papa tiene toda la razón, porque no tiene por qué entrar en debate con personas que sin ninguna razón aparente ahorita de repente están cuestionando la Iglesia Católica y su postura sobre la guerra. Es muy interesante, a veces es un poco tragicómico esta situación, la verdad. Sí, la verdad, yo lo sentí cuando yo vi eso, me dije, qué mundo de locos, donde el Papa se une con la ciencia contra un grupo que, o sea, denosta la iglesia, denosta la ciencia, está nada más a favor del lucro. O sea, como que, ¿no? Es una época interesante esa alianza porque el Papa también está en la línea del Papa Francisco de Laudato Si, de cuidar el medio ambiente. Entonces tenemos esa línea de unión de científicos y el Papa con los indígenas, es todo un grupo, y ahí del otro lado hay una tropa que tú dices que está demente, ¿no? Pero creo que también estoy de acuerdo con Jan Albert, porque creo que Trump se topó ahorita. Se topó no solamente con alguien que le para, sino también como que pasó por el Rubicón, incluso entre sus mismos seguidores. Pues él retiró después, ¿no? el tweet. No, el Truth Social, ya ni está en Twitter. Pero yo creo que eso incluso puede separar sus seguidores, es mal recibido y le puede costar votos, porque hay ciertos límites que incluso en un electorado pro-trumpista, pero que es, digamos, más ligado a la iglesia, a valores éticos y morales, pues eso ya es algo que no es aceptable. Y pues vamos a ver si él paga un precio por realmente haber sobregirado un poco su juego, ¿no? Es que esta imagen de él vestido como Jesucristo, incluso o sea, muchos de los seguidores de Trump no son católicos o protestantes, pero la imagen de Jesucristo ya era una... No, y sobre todo con toda la parafernalia del gabinete, con rituales
protestantes o católicos en este caso, ¿no? El secretario de guerra Pete Hegseth, haciendo una misa, bendiciendo las balas que van a matar a los enemigos, que van a erradicar a los enemigos, retomando una falsa cita bíblica de la película de Pulp Fiction. Sí. O sea, ya es demencial, o sea, ya el gabinete de Donald Trump es demencial. Pero se está viendo los costos no solo a nivel interno, porque vienen las elecciones de mitades de mandato y parece que temas de inflación, ese tipo de temas ya, el hecho de que él había prometido de que no habría guerra en Irán, finalmente hay guerra en Irán, que los precios del combustible no iban a aumentar, se aumentaron, no tengo el dato, pero parece que es bastante importante. Inflación, etcétera, o sea, parece que sí le van a cobrar factura. Y a nivel internacional hay que ver el efecto que ha tenido el posicionamiento del Papa y el ataque contra el Papa. Por ejemplo, perdió a Giorgia Meloni, ¿no? Que era la lideresa italiana, que era muy pro Trump, que ya marcó una raya muy fuerte con él. En la Unión Europea se vio la derrota de Víctor Orbán, a pesar de una intervención directa de Donald Trump en un proceso electoral en la Unión Europea, diciendo, voten por él, si votan por él, le vamos a dar dinero como lo había hecho en Argentina. O sea, se va debilitando Trump, no sé si solo por el efecto del Papa, pero también porque ya perdió tanta credibilidad que el mundo parece que se está reacomodando un poco para lidiar con este loquillo, pero ya sin tomarlo tanto en serio, ¿no? Entonces, a lo mejor sí faltó alguien como el Papa, también faltó alguien como pues, o un régimen tan autoritario, tan asqueroso como el iraní, pero que le plantó cara también de que no, pues, o sea, que le hizo fracasar, ¿no? Por aquí no van a pasar. Por aquí no van a pasar. Entonces, como que van varios actores que debilitan mucho la imagen de Trump, del tipo que utiliza la superpotencia para cumplir sus caprichos, ¿no? Ya hay frenos reales y vamos a ver si se refleja en las urnas y si pierde incluso en su movimiento MAGA en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jo? Sí, es muy interesante como ese reacomodo de fuerzas también de los bandos. Hablábamos de la izquierda y cómo se estaba organizando, y pues la ultraderecha también está teniendo estas tensiones, ¿no? Porque pues al final Trump también necesita de Europa, y perder el apoyo de Meloni ha sido como, yo siento, un problema para él. Pero bueno, rescato también algo que decía Lula justo en la cumbre esta en Barcelona, que decía, no podemos acostarnos a dormir y despertarnos con este hombre bombardeando un país o atacando o invadiendo. Y yo creo que eso es el punto de por qué también está encontrando contrapesos, ¿no? La Iglesia y el Papa ahora se han convertido en un contrapeso contra él, y en una voz que puede alzar y que tiene poder, aunque sea simbólico, a nivel global e incluso a nivel interno también. Entonces es interesante que esta política que ha tenido de hacer, porque en el primer gobierno habíamos visto que él decía mucho y hacía poco. Este es el de hacer, este es su gobierno de hacer. Entonces él amenaza y cumple. Ha sido así el primer año de gobierno al menos. Y esto ha traído muchas también consecuencias, yo creo, y a nivel global, que empiecen a haber voces que se lo opongan. Yo creo que es curioso también, interesante y un poquito esperanzador. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este Extranjeros, y a ustedes principalmente por vernos. Nos vemos por acá el próximo mes de mayo. Recuerden que estamos el último viernes del mes, y muchas gracias a todas y todos ustedes. Hasta pronto.